Buenas noches, entonces vamos el día de hoy a hablar acerca de los pares craneales. El día de hoy vamos a comenzar, a continuar, ¿verdad? Con los pares craneales. Ahorita vamos a hablar acerca del cuarto par, el troclear o patético. Este par craneal, ¿verdad? Se evalúa normalmente en conjunto con el tercero y el sexto, porque todos estos tres ayudan a mover a los movimientos oculares extrínsecos. Entonces, este tiene un solo origen real, un solo núcleo, por lo tanto, tiene una sola función. Como me imagino que ya ustedes saben, es la de mover el músculo oblicuo superior. Músculo oblicuo superior. Entonces, el núcleo del troclear es este que tenemos aquí, ¿verdad? Más o menos a nivel un poquito más abajo del tercero, que es este es el cuarto, ¿verdad? Y entonces él tiene inervación, es decir, recibe aferencias desde la corteza cerebral, porque desde ahí damos la orden de eh, bajar la mirada y llevarla hacia afuera, ¿verdad? De los colículos superiores, también por lo de los reflejos, aquí está el colículo superior, ¿verdad? Estos dos son los colículos superiores, y el fascículo longitudinal medial, que, que se encarga del equilibrio y que vamos a hablar más adelante. Para continuar, entonces, en una vista lateral, aquí, fíjense, aquí arriba teníamos los dos núcleos del tercer par craneal emergiendo por la fosa interpeduncular y este es el cuarto par craneal, el núcleo del cuarto par craneal, el núcleo del troclear que sale por detrás. Este es el único par craneal que sale por la cara posterior del tallo encefálico. Los demás salen es por la cara anterior. Lo vemos, ¿verdad?, en un corte a nivel de los colículos inferiores. Como les había dicho al principio, que los cortes, hay dos cortes de mesencéfalo, dos cortes de protuberancia y cuatro cortes en el tallo encefálico. Y los dos cortes de mesencéfalo son a nivel del colículo superior, que ya lo vimos, y a nivel del colículo inferior. A nivel del colículo inferior, entonces fíjense que aquí vemos el cuarto par craneal que sale hacia atrás y luego se entrecruza, que es este mismo que vemos aquí. El núcleo del cuarto par da una vueltica y se entrecruza hacia atrás para luego dirigirse hacia adelante. Es el más delgado de los pares craneales, el que tiene, por supuesto, menos neuronas. Entonces, por supuesto, esto aquí, colículos inferiores, que son estos que están aquí, ¿verdad? Y entonces vamos viendo hacia adelante varias cositas. Fíjense el acueducto cerebral, que sería esto. Acuérdense que esto es el cuarto ventrículo y esto es el acueducto de Silvio, que es la comunicación entre el tercer ventrículo, que está aquí más arriba, con el cuarto. Estoy pasando aquí la línea del corte, ¿verdad? Y es este que está aquí. Aquí este numerito, que como saben, a pesar de que está en números arábicos, lo coloco así, pero para que se nos haga más fácil de verlo, pero para recordarles qué par craneal es. Núcleo del trigémino, que es el siguiente par craneal que vamos a ver. Este corte que estamos haciendo aquí, que es el azul, porque esto es un núcleo sensitivo. Los sensitivos aquí están en azul. ¿Qué más vemos? Núcleo del troclear, que ya lo vimos, y los lemniscos. Los lemniscos son las vías que van subiendo desde la médula espinal. Por allí va subiendo la espinotalámica, también van subiendo del núcleo gracílico uniforme. Todas esas vías que vimos, varias de las vías que vimos en médula espinal, pero que van en ascenso, no que van en descenso. Las que van en descenso van por aquí. Pero vamos a seguir en orden. Entonces aquí, ¿verdad? Aquí hay la decusación de los pedúnculos cerebelosos superiores. Recuerden que esto, la protuberancia lo hacen los pedúnculos cerebelosos medios. Los pedúnculos cerebelosos lo que hacen es la entrada y salida del cerebelo. Entonces él tiene unos pedúnculos
cerebelosos superiores que te están viendo aquí, unos medios y unos inferiores. De hecho, por los inferiores y por los superiores hay entrada de las vías espinocerebelosas que veíamos también en médula espinal. A este nivel, ¿verdad? Vamos a decir en la base de los deditos, porque estos son como si fueran unos pies, y por eso se le llaman pedúnculos cerebrales, ¿verdad? Entonces en la base de los deditos, esto es los deditos, esta es la base, está la sustancia negra, que es parte, se van a comunicar mucho con lo que son los núcleos de la base del cerebro. Núcleo de la base es una clase que va dentro del diencéfalo. Está el fascículo longitudinal medial que vimos aquí, que se comunica con el troclear y nos ayuda al equilibrio. Después vamos a hablar un poquito acerca de él, ¿verdad? La formación reticular, que les dije que se encarga de el sueño y la vigilia. Y entonces tenemos, fíjense que tenemos aquí a nivel medial, en el medio, pues, vamos a decir que este es el dedo gordo, el dedo chiquito y los dedos medios. Entonces, en los extremos, que sería el dedo chiquito y el dedo gordo, están las fibras temporopontinas y frontopontinas. Fíjense que vienen desde el lóbulo temporal, son fibras, son vías que vienen desde el lóbulo temporal y desde el lóbulo frontal hasta los núcleos pontinos. Ellos vienen bajando, vienen por aquí bajando y nos lo vamos a encontrar aquí en protuberancia, esos núcleos pontinos, y vamos a ver para qué nos sirven. Y en los dedos del medio vienen bajando las fibras corticoespinales y corticonucleares. Vienen de la corteza cerebral, ¿verdad? Sobre todo de la corteza frontal, porque esto es la vía piramidal que viene bajando hacia la médula espinal. Córtico espinal, la vía piramidal, la vía motora, la primera motoneurona que viene bajando, con también la vía piramidal, pero para los núcleos de los pares craneales. Es decir, que esta es para mover las extremidades, para mover los músculos de las extremidades, y esta es para mover los músculos de los pares craneales. Por ejemplo, los músculos de la masticación, los músculos de la mímica, son músculos voluntarios, valga la redundancia, que yo muevo, ¿verdad? Por orden de la corteza cerebral, sobre todo de la corteza frontal. Entonces aquí viene, fíjense, la vía córtico-pontocerebelosa, porque entonces viene desde la corteza, ¿verdad? La corteza cerebral, que puede ser desde, como lo ven aquí, estos son estas mismas, desde lóbulo temporal o lóbulo frontal, vienen bajando hasta los núcleos pontinos en protuberancia, y de los núcleos pontinos se entrecruzan con el pedúnculo cerebeloso medio para entrar a los lóbulos del cerebelo. Por lo tanto, ayudan en el tono muscular, a regular el tono muscular y el equilibrio. Entonces aquí tenemos la vía. La primera neurona, ¿verdad? En la vía troclear, en la vía del nervio troclear, la primera neurona viene desde la corteza frontal, ¿verdad? La corteza cerebral en el lóbulo frontal y desciende. Esta es la vía, esta vía se llama vía piramidal o vía córtico-nuclear, que es esta misma que estoy diciendo aquí. Vía córtico-nuclear. Estas aquí, lo único es que en este corte van a seguir bajando algunos para los núcleos que están más abajo. Ya las de aquí sencillamente se meten aquí para inervar a este núcleo, para comunicarse con ese núcleo. Entonces hacen sinapsis con la segunda neurona, ¿verdad? Que es el núcleo motor del cuarto par, y de allí sale para inervar el músculo oblicuo superior. Aquí es este mismo. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? El nervio troclear que viene desde la parte posterior. Este es su origen aparente. Origen aparente del nervio troclear en la cara posterior de
el tallo encefálico, origen aparente. Después, ¿qué hacen? Salida del cráneo. Habíamos dicho, ¿verdad? En la clase pasada que todos los nervios que tienen que ver con el ojo van a pasar por la fisura orbitaria superior, excepto el nervio cifrino, que es el de la visión, que es el segundo par, que pasa por el conducto óptico. Los demás pasan por la fisura orbitaria superior. Aquí están saliendo en la fisura orbitaria superior, en la fosa craneal media, excepto, pero por debajo no se ven porque sencillamente ellos terminan en la cavidad orbitaria que estaría más o menos a este nivel. Par craneal viene aquí atrás, en el troclear, entra a través de la fisura orbitaria superior e inerva al oblicuo superior, que es este que pasa por aquí, por la orcallatica. Ustedes se pueden encontrar con varios libros, sobre todo yo me encontré con esta disyuntiva, me la encontré fue en el cuarto semestre en semiología, en introducción a la práctica médica. Me encontré con la disyuntiva que hay libros que te dicen que este músculo al contraerse hace que se vea hacia abajo y hacia afuera. Y hay libros que dicen que veas hacia abajo y hacia adentro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este libro que está aquí, que es el Anatomía de Gray. El Anatomía de Gray, fíjense que estamos hablando aquí de un ojo derecho, y este es un ojo derecho también. Aquí fíjense que habla de que en este ojo derecho, el oblicuo superior hace que mire hacia abajo y hacia afuera, ¿ves? De hecho, aquí está abducción hacia afuera. Oblicuo superior hace que mire hacia abajo y hacia afuera. Pero en este dibujo que está abajo, se equivocan. O sea, dicen lo contrario. No digo que se equivocan, pero dicen lo contrario. Fíjense que dice oblicuo superior, mirada medial e inferior. Mirada medial e inferior. Es decir, que este mismo libro está enredado en cuanto a eso. ¿Ves? Entonces yo en mi clase en Introducción a la Práctica Médica, entonces me encontré con eso y empecé a investigar. Y por mi parte, creo que mira hacia abajo y hacia afuera por varias razones que les voy a exponer en este momento. Una es que los libros más respetados, ¿verdad? Dicen que es hacia abajo y hacia afuera. Como el Testit, que a mí me parece el libro más completo de anatomía, es ese. Josías de Lima es quien hace este dibujito, que si han visto seguramente esas guías, las vieron en el semestre pasado. Él también habla de abajo y hacia afuera, que es un profesor de nuestra universidad. El Snell, ¿verdad? Que es el que por el que normalmente estamos estudiando neuro. El Suros, que es uno de los libros más conocidos de semiología. Semiología es la ciencia que estudia cómo examinar a los pacientes y los signos y síntomas. También habla de que mira hacia abajo y hacia afuera. Lo otro es, ¿verdad? El campo, el campo visual. ¿Qué sucede? Si nosotros dejamos la mirada fija, ¿verdad? Hacia adelante, en el ojo, imagínense, por ejemplo, en el ojo derecho, estamos hablando del ojo derecho. Si ustedes colocan la mirada fija hacia adelante, tápense este ojo. Ustedes se van a dar cuenta que hacia afuera ustedes pueden ver bastante. Si ustedes colocan, de hecho, su mano por aquí, un poquito hacia, todavía la pueden ver, ¿ves? Pero si ustedes colocan con el ojo tapado su misma mano a este nivel, no les va a dar. Tienen que ponerla más o menos a una angulación de 45 grados porque la nariz, que es este triangulito aquí, no les deja ver bien. No les deja ver bien la mano. Porque finalmente, para este campo visual me voy a ayudar es de este ojo. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Que entonces para allá yo veo en un ángulo de 90 grados, hacia afuera yo veo 90 grados y hacia adentro 45, no importa que sean 45 grados porque el otro ojo me está ayudando. ¿Ves? Entonces, por lo tanto, hacia afuera
es donde me importa más, porque hacia afuera nadie me ayuda. El otro ojo no me va a ayudar para ver hacia afuera. Entonces, fíjense que hacia afuera yo necesito, si mantenemos esa teoría, hacia afuera voy a necesitar, para mover el globo ocular hacia afuera y tener una mejor precisión, voy a necesitar utilizar 3 músculos diferentes y 3 nervios diferentes. Entonces, fíjense, si yo miro hacia arriba y hacia afuera, es con el oblicuo inferior que está inervado por el tercer par, que ya lo vimos. Si miro hacia afuera como tal, es el recto externo que está inervado por el sexto par, que es el que vamos a ver a continuación. Bueno, después del trigémino. Y si miro hacia abajo y hacia afuera, es el oblicuo superior, que es el que estamos viendo, inervado por el cuarto par. Entonces es lógico que para afuera yo necesito mayor precisión y entonces los muevo con 3 músculos diferentes inervados por 3 pares craneales diferentes. Pura lógica, ¿verdad? La otra es el nombre. El nombre, porque la mirada patética, ¿verdad? Es mirar por encima del hombro, es decir, mirar hacia abajo y hacia afuera. ¿Eh? El examen funcional, el SUROS dice que si tú estás evaluando un paciente que probablemente tenga una mirada, que tenga lesión de este par, tú le vas a preguntar si tiene dificultad para bajar escaleras. Cuando tú estás bajando las escaleras que tienes que cruzar, ¿verdad? Para las siguientes escaleras, los siguientes escalones, ¿hacia dónde miras? Hacia abajo y hacia afuera. Fíjense, esta persona, ¿verdad? Que tuvo una lesión eh, del cuarto par, ¿verdad? Y entonces tuvo que, tiende a hacer una tortícolis porque como el ojo se le va hacia adentro, entonces tiene que voltear la cabeza completa, mantener la cabeza completa para que los ojos estén con la mirada en el mismo sitio. O sea, la cabeza completa tiene que ayudar a este ojo ya que él no se puede mover, ¿no? Porque si se queda con la mirada, con la cabeza en su sitio, entonces va a tener diplopía, que es la visión doble. Entonces se ayuda volteando la cabeza. ¿Ves? Entonces, bueno, finalmente, yo medio discutí un poquito con el profesor, ¿verdad? Entonces, yo le di, de hecho, estas razones, entonces, bueno, quedamos en que lo íbamos a investigar cada uno. Era un viernes, me acuerdo. Se me ocurrió hacer una maqueta. Entonces, agarré, busqué una bola de anime. Ya van a ver la maqueta. Lo que hice fue buscar, investigar bien dónde se insertaba. Busqué en el globo ocular, en la parte posterior, exactamente dónde se inserta el músculo. Lo busqué aquí con el néter, lo busqué aquí en el Josías de Lima. Fíjense, aquí está el oblicuo superior, se inserta en la parte posterior hacia lateral y superior, en ese cuadrante. Igual aquí, ¿están viendo? Superior, lateral y posterior. Y obviamente le hice su ganchito aquí para pasar un nylon. Aquí se fue pasar un nylon. Entonces aquí está. Entonces este es un ojo derecho, ¿verdad? Un supuesto ojo derecho. Aquí están las paredes de la cavidad orbitaria. Este sería el globo ocular. Yo aquí estoy agarrando el hilo, pero obviamente como eran celulares con muy baja resolución, por eso es que se ve todo pixelado. Aquí está su ganchito y pasando hacia la parte posterior del ojo. Y esto, vamos a decir que es la pupila, que sería el punto de referencia para ver a dónde se va a voltear el ojo. Se van a dar cuenta que el ojo, como este es el derecho, aquí estaría la nariz, el globo ocular, la pupila se va a dirigir hacia abajo y hacia afuera. Ahí está la cámara. Ve. ¿Ve cómo va para abajo y para afuera?
Ay, profe. Ay, profe. No, para la contraparte. Usted, la contraparte. Profe, estamos esperando la palabra. La palabra. Déjame buscamos el anatomía, pero no, así no. Bueno, usted en la anatomía tiene que buscar la intención de los músculos. Ok, yo lo voy a buscar. Bueno, y entonces de la anatomía, toda la anatomía le va a hacer así, pero la anatomía sí puede. A lo mejor no nos va a dar tiempo porque tengo que hacer una cosa esta tarde, pero... Y bueno, esto es una mnemotecnia por aquí. Entonces ahora tenemos el quinto par, el nervio trigémino. Es el primer nervio mixto que nos encontramos porque tiene una parte motora y otra sensitiva. Entonces, como yo les había dicho, todo par craneal tiene sus funciones de acuerdo a sus núcleos. Entonces este tiene, ¿verdad?, 3 núcleos que prácticamente son uno. Tú puedes decir núcleo principal del quinto par, que es todo esto que está aquí, todo esto. Lo vamos a ir viendo en casi todos los cortes. Pero lo puedes dividir en mesencefálico, sensitivo principal y espinal, que serían, que ellos van a recibir dependiendo de la sensación, ¿verdad?, que estamos experimentando en la cara. Si estamos experimentando propiocepción, llega al núcleo mesencefálico, que es el más superior. En el medio está el núcleo sensitivo principal, donde llega tacto y presión, y dolor y temperatura nos llega al núcleo espinal, que se llama espinal porque está más cerca de la médula espinal, está hacia abajo. Todas estas sensaciones, por supuesto, todos estos impulsos nerviosos que van a entrar por aquí, ¿verdad?, de ahí se van a subir al tálamo, que es donde estaría la tercera neurona. La primera neurona estaría en el ganglio de Gasser, ¿verdad? La segunda neurona estaría en estos núcleos, núcleo mesencefálico, sensitivo y espinal. Y la tercera, subimos por los lemniscos y llegamos al tálamo, donde está la tercera neurona. Además, este par craneal tiene un núcleo motor, ¿verdad?, que el núcleo motor del trigémino se llama así simplemente, que nos ayuda con los músculos de la masticación. ¿Cuáles son? Los pterigoideos, ¿verdad?, el temporal y el macetero. Estas fibras, estos axones salen a través de la tercera rama del trigémino. Este par craneal se llama trigémino porque tiene 3 ramas bastante distinguibles y que se las deben aprender. Que son la superior oftálmica, la segunda, la maxilar y la tercera, la mandibular. Este núcleo motor recibe aferencias desde arriba, ¿desde dónde? Desde la corteza cerebral. Cuando queremos comer y queremos masticar, obviamente le damos la orden, desde la formación reticular tectum y fascículo longitudinal medial. Entonces aquí lo vemos lateral, todo el núcleo sensitivo que va a recibir las sensaciones, valga la redundancia, de la cara, ¿verdad? Me estoy siguiendo por el azul, las sensaciones. Primera neurona está aquí, ¿verdad? Segunda neurona aquí en el núcleo, y de allí suben por los lemniscos al tálamo. En cuanto a la vía motora, aquí está el tercer par craneal y él sale por la tercera rama, o sea, sale con la rama mandibular. Estas axones salen con la rama mandibular. Entonces, una de las cosas que quería enseñarles aquí, fíjense cómo el dolor, el tacto, presión, ¿verdad? Tacto y presión, dolor y temperatura, fíjense que aquí llegan. Tacto, presión, dolor y temperatura, que son el amarillo y rojo. Primera neurona, ¿ves? Está aquí.
segunda neurona está en el núcleo. Aquí está, igual el rojo, segunda neurona en el núcleo. Y por ahí suben las fibras trigémino-talámicas que son parte de los lemniscos. En cuanto a la propiocepción, que es el núcleo mesencefálico, que es este que está aquí, fíjense que él no hace primera neurona en el ganglio de Gasser, sino que la primera neurona está de una vez ya en el núcleo. De una vez está en el núcleo y después ella se va a comunicar con el núcleo motor. Con el núcleo motor. ¿Por qué se comunica con el núcleo motor? Porque recuerden que la propiocepción, la sensación de la propiocepción es la que le va a decir a nuestro sistema nervioso central cómo está la articulación, si está abierta o está cerrada. Entonces, aquí yo necesito que me envíen la información diciéndome la mandíbula está abierta. Entonces le envío la información, la tengo que cerrar y entonces envío la información de que contraiga los músculos masticadores para cerrarla. Pero si yo no sé si está abierta o cerrada, no puedo dar la orden. ¿Ven? Eso fue lo que les expliqué en propiocepción en médula espinal. De hecho, yo di esa clase, creo que fue sábado o domingo, y el lunes me llegó una paciente con un problema a nivel de la médula espinal, de la zona lumbar, que le estaba alterando la propiocepción. Y la paciente me decía, mire doctor, yo no puedo, no siento, cuando voy caminando, yo no voy sintiendo que voy caminando. O sea, yo voy caminando, pero viéndome los pies para saber que voy dando los pasos, pero yo no siento. Y bueno, sencillamente tenía alterada la propiocepción. Entonces, obviamente, a esa persona le cuesta caminar. Entonces, cuando hacemos el corte a nivel de la protuberancia, corte nivel superior de la protuberancia, fijémonos, este cortecito está feo porque no logré conseguir la página del SNEL. No logró conseguir los dibujos más bonitos. Pero bueno, aquí está, de todas maneras. Fíjense que esto es cavidad del cuarto ventrículo, porque fíjense, aquí está, como decir, comenzando ya cavidad del cuarto ventrículo, como si tuviéramos acá. ¿Qué más vemos que nos podemos orientar hacia adelante? ¿Ven? La protuberancia. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y, para que se recuerden de esto, es esto mismo. Estas fibras que están viendo aquí es pedúnculo cerebeloso medio. ¿Qué es esto? Protuberancia. Entonces, estas fibras son la protuberancia, el pedúnculo cerebeloso medio, que se va a comunicar aquí con los núcleos pontinos. Entonces, por aquí por delante, ¿se acuerdan que venía bajando la vía piramidal, córtico nuclear y córtico espinal? Viene bajando y sigue bajando por la protuberancia. ¿Ves? Y son estas que están aquí, que se llaman fibras córtico-espinales y córtico-nucleares. Siguen bajando y entonces algunas hacen conexión de una vez aquí con los núcleos pontinos para luego dirigirse al cerebelo para ayudar con lo que es el equilibrio, porque obviamente si yo voy a caminar necesito mantener conexiones con el equilibrio. Aquí van los lemniscos también, lemnisco medial, lemnisco espinal, que en uno de los pares finalmente explico con una lámina cada uno de los lemniscos, qué es el lemnisco espinal y qué es el lemnisco medial, pero como ya más o menos les he dicho, son vías que vienen subiendo de la médula espinal y de aquí de los núcleos de los pares craneales sensitivos. Vemos lo que nos interesa, el núcleo motor del quinto par, que es este, por eso hice el corte a este nivel, ¿verdad? Y el núcleo sensitivo que viene llegando. ¿Esto qué sería? Si yo les pregunto, ¿qué es este círculo? ¿Qué me dirían ustedes? Eso es el ganglio de Gasser. El ganglio de Gasser. Este es el ganglio de Gasser, entonces es la primera neurona de la vía sensitiva, de esta vía sensitiva que estamos viendo. La segunda neurona está aquí en el núcleo sensitivo y de aquí sube al tálamo para encontrarse con la tercera neurona. Entonces, fíjense que aquí estamos viendo, ¿verdad? El espino cerebeloso
anterior, la vía espinocerebelosa anterior que va subiendo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y entonces ella pasa a través de, o sea, ella va subiendo y llega al cerebelo, porque por eso se llama espinocerebelosa, vía espinocerebelosa, y cuando llega aquí, a este nivel, para entrar al cerebelo lo hace a través del pedúnculo cerebeloso superior, si se acuerdan de la clase de médula espinal. Por eso es que deben echar un pasito atrás. Aquí estamos echando un pasito atrás, nos demoramos un poco más, pero echamos un pasito atrás y con eso ustedes recuerdan. Aquí vemos otra vez la vía espinocerebelosa anterior, ¿verdad? Y pasa a través del pedúnculo cerebeloso superior. El espino cerebeloso anterior pasa por el pedúnculo cerebeloso superior. Aquí, entonces, como completando un poquito hasta la corteza cerebral, cuando ustedes sienten que le tocan la cara, primera neurona, ganglio de Gasser. Gasser se escribe G-A-S-S-E-R. Segunda neurona, núcleo sensitivo principal del trigémino, y esto sube, ¿ves? Bueno, perdón, esta es la vía que viene bajando. Y de aquí sube a la corteza cerebral, pero a nivel de el lóbulo parietal. Esta me está mostrando es el lóbulo frontal de donde baja la información para masticar o para hablar. Bajo, ¿verdad? Primera neurona en la corteza cerebral, segunda neurona en el núcleo motor principal. Entonces, ¿se acuerdan cuando veíamos médula espinal, las vías sensitivas y que las resumimos en su primera neurona, segunda neurona, ¿verdad? Entonces aquí vamos a hacer lo mismo con el trigémino. Bueno, vamos a hacer lo mismo con el trigémino. Entonces, la propioceptiva, la primera neurona, ¿se acuerdan que les dije que no pasa por el ganglio de Gasser? Entonces, la primera neurona de una vez está en el núcleo mesencefálico. Y entonces se comunica con el núcleo motor para yo saber si estoy masticando o no, si tengo la mandíbula abierta o cerrada. ¿Verdad? El tacto, primera neurona, ganglio de Gasser, sigue entrando hasta llegar al núcleo sensitivo principal del trigémino, ¿verdad? De allí sube por el lemnisco trigeminal hasta llegar al tálamo, específicamente en el núcleo posteromedial ventral. De allí va al destino, que es la circunvolución postcentral que está en el lóbulo parietal de la corteza cerebral. Cuando veamos corteza, entonces vamos a ver las circunvoluciones y todo eso. Que obviamente ya ustedes vieron la anatomía de eso, pero no han visto la fisiología de qué sirve saber las circunvoluciones. Y la termoalgésica sube por el ganglio de Gasser. Lo único diferente es que la segunda neurona está en el núcleo espinal de del trigémino. Sube también por el lemnisco trigeminal, llega al tálamo, igual llega a la circunvolución postcentral. Ok, entonces, ¿se acuerdan que debemos aprendernos siempre, ¿verdad? La vía de cuando hablamos de los reflejos. En este caso, estamos hablando del reflejo corneal. Entonces, cuando a mí me tocan con un algodón, bueno, ustedes me imagino que de repente se han tocado el ojo con un dedo por equivocación y ¿qué pasa? El ojo se cierra automáticamente. ¿Por qué sucede eso? Bueno, esa sensación la percibe el trigémino a través de su rama oftálmica, que es la superior. Recibe esa sensación, ¿verdad? Pasa por el ganglio de Gasser, que sería la primera neurona, ¿verdad? La segunda, ¿verdad? En el núcleo sensitivo principal, y eso baja por el fascículo longitudinal medial hasta el núcleo del séptimo par. ¿Está aquí? Núcleo del séptimo par, que por cierto, el séptimo par tiene 3 núcleos, ¿verdad? Y vamos a llegar al núcleo principal motor, que es el que mueve los músculos de la cara. Entonces de allí, esa información va por el facial y contrae el músculo orbicular
de los párpados para cerrar. Aquí está otra vez, ¿verdad? Trigémino, ganglio de Gasser. Llegamos al núcleo sensitivo principal, bajamos por fascículo longitudinal medial, llegamos al núcleo del séptimo par y de allí sale por el séptimo par a cerrar los ojos. Si hay una lesión del séptimo par, por más que hagamos eso, el paciente no va a cerrar el ojo, que es lo que ocurre en las parálisis faciales. Entonces, cuando vemos también en el colículo superior, fíjense, cuando veíamos el corte del colículo superior, aquí también vemos el núcleo mesencefálico del trigémino, ¿no? Lo veíamos en el par craneal anterior. Entonces aquí sí vamos a ver los lemniscos. Tenemos que los lemniscos, ¿verdad? Se llaman medial, espinal, trigeminal y hay uno que también se le llama lateral. Entonces, el lateral sí tiende a correr solo, pero estos tres tienden a correr juntos. Y hay veces, hay libros, hay profesores que le llaman lemnisco medial a todos estos. Pero, como ya saben, los lemniscos están divididos en medial, espinal y trigeminal. El lateral sí tiende a ir aparte. Fíjense que aquí llevamos el lemnisco medial, o sea, estas son vías, ¿verdad? Que llevan, vamos a decir, que comunican la segunda neurona con la tercera, es decir, con el tálamo, que es donde está la tercera. Entonces, fíjense, el lemnisco medial lleva información desde el núcleo grácil y cuneiforme al tálamo. ¿Qué reciben los núcleos grácil y cuneiforme? Recuerden que reciben propiocepción consciente y tacto fino. Ellas son las vías que venían, ¿se acuerdan? Por detrás de la médula espinal, grácil y cuneiforme y llegan aquí. Y de aquí salen, grácil y cuneiforme, salen lo que se llama el lemnisco medial. ¿Ven? El lemnisco medial, aquí está señaladito que se lo coloqué en una línea azul. Entonces aquí viene lemnisco medial, está aquí en el circulito. Lemnisco espinal, ¿verdad? Son vías también sensitivas que traen desde los núcleos que están en la médula espinal, por eso se llama lemnisco espinal, núcleos que están en la médula espinal que van al tálamo también. ¿Quiénes son esos? El espino talámico lateral y espino talámico anterior, que como recuerden el espino talámico anterior trae tacto grueso con vibración y el espino talámico lateral trae dolor y temperatura. También por aquí sube la vía espino-tectal que va a los colículos superiores. Entonces, el lemnisco espinal, ¿verdad? Y el lemnisco trigeminal, ¿verdad? El lemnisco trigeminal, que entonces es el que lleva la información desde el núcleo del trigémino, que es este que está aquí. Aquí está el ganglio de Gasser, que está el trigémino. Primera neurona, ganglio de Gasser, segunda neurona en los núcleos. Y de aquí se recogen todas las fibras para subir desde aquí hasta el tálamo. Entonces lo vemos aquí. ¿Ves? Este que viene saliendo aquí es trigémino, el lemnisco trigeminal. Y llega, entonces aquí va a llegar al tálamo. Aquí está lemnisco medial, ¿verdad? Que es el que está llevando de grácil y cuneiforme y el lemnisco trigeminal. Por otro lado, aquí viene el lemnisco lateral, aquí, el lemnisco lateral, que lo vamos a hablar en el octavo par craneal. Aquí está. Esto es lo que se llama una tractografía, donde se esquematizan todas las vías. Eso normalmente lo usan los neurólogos, los neurocirujanos, donde se esquematizan todas las vías. Entonces, fíjense que aquí, ¿verdad? Él engloba, esta tractografía engloba todo esto como lemnisco medial. Pero aquí están incluidos, fíjense,
lemnisco, el primero que vimos, lemnisco medial, ¿verdad? Que es el que viene de aquí, grácil y cuneiforme. Vamos a ubicarnos primero en el dibujo. Corteza cerebral. Tálamo, donde va a estar la tercera neurona. Tallo encefálico. Y esto es médula espinal. Entonces, ¿se acuerdan si yo tengo una sensación de tacto epicrítico o propiocepción consciente? Entonces, primera neurona, ganglio de la raíz posterior. Esta no hace sinaxis aquí en médula espinal, sino que sube directamente por las vías grácil y cuneiforme y llega a los núcleos grácil y cuneiforme que están en el tallo encefálico, que aquí lo llaman gracilis y cuneatus. Entonces aquí está la segunda neurona y sube por la vía lemnisco medial, ¿verdad? Como tal, y llega al tálamo. ¿Qué otra vía tenemos? La del lemnisco espinal, que entonces tenemos ganglio de la raíz posterior, primera neurona, segunda neurona en el asta posterior de la médula espinal y de allí sube por, si es dolor y temperatura, por la espinotalámico lateral, sigue subiendo por el lemnisco espinal, ¿verdad? Y llegamos a la tercera neurona en el tálamo. Y el lemnisco trigeminal, que la primera neurona, sensaciones en la cara, primera neurona, ganglio de Gasser, segunda neurona, núcleo principal del trigémino, subimos por el lemnisco trigeminal y llegamos a la tercera neurona. Es lo que les decía, que hay libros que colocan esto como completo, como lemnisco medial, y no es así. Aquí está la conexión entre el tercer par craneal y el séptimo. El tercer par craneal, como ya lo hemos visto ya varias veces, aquí viene el trigémino, llega al ganglio de Gasser y se divide en tres ramas, oftálmica, maxilar y mandibular. El facial es este señor que viene aquí, ¿verdad? Y él entró a la base del cráneo a través del conducto auditivo interno, ¿verdad? Hace un trayecto por el oído, ¿verdad? Y después sale por el agujero abajo en la base del cráneo, el estilo mastoideo. Pero antes de salir, da una ramita que va a ayudar a percibir el gusto. Da una ramita que pasa por detrás de aquí del martillo en el oído, que se llama cuerda del tímpano, porque queda como una cuerdita, ¿ves? Queda como una cuerdita. Entonces, esta rama viene y se va para la rama mandibular, ¿verdad? Del trigémino y le dice, hey, dame la cola. Ya que tú vas para la lengua, dame la cola para allá. Y entonces, para que el facial no tenga que irse a la lengua, sino que entonces le pide al trigémino que le dé la cola. Entonces, finalmente, las sensaciones del gusto las recibe finalmente el facial y no el trigémino, a pesar de que esta ramita se junta con el trigémino. Pero se percibe es a través del facial. Entonces, aquí está, tenemos el trigémino con su rama sensitiva y motora, que su origen aparente es a través de la protuberancia. No hay pele con eso, a través de la protuberancia. Salida del cráneo. ¿Qué sucede? Que entonces, como son tres ramas, entonces sale por tres agujeros. Entonces es un poquito más complicadito en eso. La primera rama, que es la oftálmica, va a la cavidad orbitaria. Por lo tanto, si va a la cavidad orbitaria, va a aprovechar el mismo agujero que es la fisura orbitaria superior. El segundo par, la segunda rama, que es la maxilar, va a pasar por este agujero que está aquí, que es el agujero redondo. Y la tercera rama, por este agujero que se llama el agujero ovar, que es la rama mandibular. Es decir, que el ganglio de Gasser está más o menos aquí y de aquí se divide en sus tres ramas, así como está puesto aquí. Aquí, del ganglio de Gasser salen las tres ramas. Como la primera y la segunda se quedan
Una se queda, la primera, la oftálmica se queda en la cavidad orbitaria, la segunda pasa a través, se queda en una de las cavidades de la cara, de las regiones profundas de la cara, que se llama la región pterigomaxilar, ¿verdad? Entonces, solamente cuando tú volteas el cráneo por debajo, solamente vas a ver la rama mandibular. Solamente vamos a ver la rama mandibular saliendo por el agujero oval. Entonces, esto se lo deben aprender, que la rama oftálmica, ¿verdad? Sale su recorrido dentro del ojo, por supuesto, entonces sale por la escotadura supraorbitaria, o la escotadura supraorbitaria, entonces ella inerva el globo ocular, que es la que recibe las sensaciones, como les dije, cuando se golpean el ojo, y toda la parte del cuero cabelludo de la frente hasta la comisura orbitaria. O sea, de la comisura orbitaria hacia arriba es el oftálmico. De la comisura orbitaria hacia abajo es el maxilar. El maxilar pasa por la fosa pterigomaxilar que les comenté y luego sale por el agujero infraorbitario. Esto es escotadura supraorbitaria y esto es agujero infraorbitario. Por allí sale, ¿verdad? E inerva la región que ya les comenté entre la comisura orbitaria y la comisura labial. De la comisura labial hacia abajo inerva la rama mandibular. La rama mandibular entonces entra en el maxilar, en el hueso maxilar, recorre dentro del maxilar, va dando ramas a los dientes, ¿verdad? Los va inervando, que es el responsable de cuando nos duele una muela, es el que lleva la información a nuestro cerebro que nos provoca arrancarnos la muela y arrancarnos el nervio también. Y entonces finalmente la rama mandibular sale por un agujero en la mandíbula llamado agujero mentoniano. Aquí está. Escotadura supraorbitaria, agujero infraorbitario y agujero mentoniano. Entonces en el sexto, ¿verdad? El sexto par es prácticamente como el cuarto par. Es un par craneal que solamente se encarga de inervar uno de los músculos del ojo. Entonces tenemos que se llama abducen, ¿verdad? Porque abduce el ojo, lo lleva hacia afuera, o también es llamado oculomotor externo. Oculomotor externo. Entonces aquí está el núcleo de el sexto par, núcleo motor. Aquí está, núcleo motor, saliendo aquí por el surco protuberancial inferior. Fíjense que el núcleo del séptimo par, que es el que vamos a ver a continuación, le da la vuelta y pasa por detrás del sexto par. No sé por qué da esa vuelta, pero en vez de salir derecho, no, pasa por detrás para salir. Entonces, cuando pasa por detrás para salir, se forma una pelotica aquí atrás que se le llama colículo facial o también se le llama rodilla del nervio facial. Si le preguntan qué es la rodilla del facial, es la curva que dan las neuronas que salen del núcleo del facial por detrás del sexto par. Recibe entonces inervación de la corteza cerebral, de los colículos superiores y del fascículo longitudinal medial. Entonces aquí vemos el corte a nivel inferior de la protuberancia. Corte a nivel inferior de la protuberancia. Fíjense cómo aquí está el séptimo par dando la vuelta por detrás del sexto, que es este, para entonces emerger. Entonces aquí sale sexto par y aquí este es el séptimo par. ¿Qué vamos a ver? Vamos a empezar a ver los núcleos vestibulares que tienen que ver con el octavo par. Los pedúnculo cerebeloso inferior, pedúnculo cerebeloso medio, que es obviamente este, que es la protuberancia. Las fibras córtico-espinal y córtico-nucleares, que ya les dije que vienen bajando por aquí, ¿verdad? Vienen bajando y se comunican con los núcleos pontinos. Aquí está el colículo del facial que les decía,
folículo del facial, una montañita que forma la vuelta que le da el séptimo par al sexto. Aquí está otra vez lo de las vías córtico, ponto, cerebelosa, a través del cerebeloso medio, y los pedúnculos, cerebeloso medio, cerebeloso superior y cerebeloso inferior. Entonces aquí hablamos de una vez del fascículo longitudinal medial, que les dije que es un fascículo que se encarga de comunicar del equilibrio, de dirigir el equilibrio, y entonces comunica el núcleo olivar y vestibular que tienen que ver con el oído, ¿verdad? Esos dos núcleos lo comunica con los músculos del ojo, que son el tercero, el tercero, cuarto y sexto. Por eso es que estos núcleos siempre van a ver aquí que tienen comunicación con el fascículo longitudinal medial. Porque entonces, ¿recuerdan que les dije también que el equilibrio consta de vista, cerebelo, oído y propiocepción? Entonces, esto me está ayudando a conectar el oído con el ojo, con los músculos del ojo. Entonces, aquí ven todo lo que está en azul, todo el fascículo longitudinal medial. Si vemos el recorrido, fíjense cómo aquí estoy comunicando núcleos vestibulares, núcleos olivares, con núcleo del sexto par, núcleo del cuarto par y núcleo del tercer par. Allí se comunican todos ellos. Esto es fascículo longitudinal medial, que se lo tienen aquí. Entonces, fíjense aquí cómo desde la corteza cerebral yo doy la orden de mover los ojos, por ejemplo, hacia afuera, y entonces se comunican, viene la vía piramidal, ¿verdad? Se comunican con el núcleo del abducen, y entonces de allí sale la información para mirar hacia afuera. Por supuesto, que mira hacia afuera, por ejemplo, el ojo izquierdo, pero la corteza cerebral sabe que para el derecho tiene que ser el recto medial, por lo tanto se tienen que comunicar, no es con el derecho, el sexto par del derecho, sino con el tercero del derecho. Entonces también le envía una comunicación a través del fascículo longitudinal medial, que si yo voy a mirar hacia la derecha, fíjense eso, si yo voy a mirar hacia la derecha, necesito contraer el recto externo del izquierdo, perdón, en este caso él está mirando hacia la izquierda. Si yo voy a mirar hacia la izquierda, necesito contraer el recto lateral del izquierdo y el recto medial inervado por el tercer par del derecho. Entonces aquí está, como siempre, la vía de este par. Entonces la primera neurona en la corteza cerebral, la segunda en el núcleo del oculomotor externo. Y de allí sale la segunda neurona por el nervio abductor. ¿Dónde sale el sexto par? Por el surco protuberancial inferior. Surcos, recordemos que tenemos surco protuberancial superior y surco protuberancial inferior. En el surco protuberancial inferior salen 3 pares craneales, 6, 7 y 8. 6, 7 y 8. Entonces, este par craneal obviamente va a aprovechar de pasar por la fisura orbitaria superior para llegar al ojo. Aquí está. Fisura orbitaria, surco protuberancial inferior, y aquí viene. Y aquí está. Recto externo que está cortado aquí para poder ver.
El nervio facial, ¿verdad? Es a lo mejor el nervio que han escuchado más antiguamente porque por aquello de la parálisis facial, que hoy Dios mediante vamos a aprender cómo es que ocurren las parálisis faciales. Los señores 7, 9 y 10 son pares craneales que son un poquitico más confusos porque tienen núcleos mixtos. Es decir, el trigémino tiene núcleos mixtos porque uno es sensitivo y otro es motor. Sin embargo, estos tienen también a veces parasimpático o también sensoriales para lo del gusto. Entonces, por eso tiene como un poquito más cosas de aprender. 7, 9 y 10. Facial, glosofaringio y vago. Entonces, el facial tiene 3 núcleos. Núcleo motor principal, que se va a encargar de los músculos de la cara, y por eso debe su nombre, se llama facial. Los núcleos salivatorios superior y lagrimal, que se van a encargar de inervar las glándulas submandibular, submaxilar y lagrimal. Y el núcleo del tracto solitario, que es un núcleo que recibe las sensaciones del gusto. Entonces, el núcleo motor principal, ¿verdad? Recibe inervación de la corteza cerebral y también de la formación reticular. Y eso lo vamos a ahondar un poquito más en un rato, porque la formación reticular. Los núcleos salivatorios superior y lagrimal reciben inervación del hipotálamo, ¿verdad? De los recuerdos y los núcleos sensitivos del trigémino. Por ejemplo, si ustedes en este momento se imaginan un limón, que se están comiendo un limón, ¿qué les sucede a algunos? Porque a lo mejor no todos, pero ¿qué les sucede a algunos? Sienten que se les hace agua a la boca, ¿verdad? Porque están recordando que un medio ácido como lo es el limón. Y esa vía sale del hipotálamo de los recuerdos, llega al núcleo salivatorio superior y de ahí sale por el nervio facial y le dice a las glándulas submandibulares que se contraigan para que diluyan ese supuesto limón que ustedes se van a comer. O, por ejemplo, también con los mismos olores, ¿verdad? Cuando su mamá está haciendo una rica comida que a ustedes les gusta y se les hace agua a la boca, todo eso viene por esas vías. El núcleo del tracto solitario entonces va a recibir, ¿verdad? Las sensaciones del gusto, el gusto que está en los 2 tercios anteriores de la lengua, que normalmente es el dulce, el salado. Obviamente de ahí eso va a subir al tálamo, al hipotálamo y a la corteza cerebral, donde tú vas a interpretar eso. Como siempre les he dicho, los rojos son motores. El núcleo facial, que es motor, que es que les decía que ladilla al sexto, que va para los músculos de la cara, de la expresión facial. El núcleo salivatorio superior, que es viene aquí con axones para el facial, y esto es algo involuntario, y por eso tiende a ser parasimpático. Aquí no lo coloqué, pero es parasimpático. Va para allá. Y entonces aquí se unen la parte de los axones motores y los axones sensitivos que vienen. Los axones motores van, los sensitivos vienen. Los sensitivos son los que vienen, o sensoriales, que son los que vienen al tracto solitario, que es esto que vienen recorriendo aquí, para interpretar la información del gusto. Esto de aquí sube hacia el tálamo, por supuesto. Entonces, ¿verdad? Volvemos a ver el corte del nivel inferior de la protuberancia, donde está el séptimo y el sexto. Ya lo demás prácticamente está más que visto. Otra vez ahí vemos al fascículo longitudinal medial, que es y estuvimos hablando de él. Ahora, aquí está
¿verdad? Vamos a ir describiendo la vía del facial, es decir, sus neuronas. Entonces, las primeritas, ¿verdad? Que son las del núcleo motor principal, que es este. Entonces, la primera neurona, vamos siguiendo aquí, la primera neurona, área motora primaria, sale del lóbulo frontal, desciende por la vía piramidal o córtico nuclear hasta llegar al núcleo motor principal del facial, que de aquí sale la segunda neurona, ¿verdad? Da la vuelta aquí, ¿verdad? Y sale hacia el nervio facial. Ahora, tienen que tomar en cuenta, de una vez vayan tomando en cuenta, vayan acordándose que este núcleo motor principal se divide en dos partes, en una superior y en una inferior. La diferencia está en que la superior es así como está dibujada aquí, que recibe inervación de su mismo lado y recibe inervación de su lado contralateral. Pero el núcleo inferior no recibe inervación de su mismo lado, solo recibe inervación del otro lado. Ténganlo ahí en un borde del cuaderno o de sus mentes para explicarles parálisis facial. Ahora, la formación reticular también inerva al núcleo motor principal a través de un haz llamado retículo nuclear. Eso explica, ¿verdad? La formación reticular es parte de un sistema llamado el sistema límbico. Entonces se encarga de la parte de los sentimientos. Sin embargo, es algo que yo no creo. Recuerden que religiosamente las personas como tal algunas creen en Dios, otras no. La parte científica muchas veces tiende a no creer en Dios, sino en creer lo que ve. Entonces, como normalmente los sentimientos se asientan en el alma, y estoy hablando puras cosas que no vemos, entonces, si tú afirmas que existe el alma, estás afirmando que existen cosas que no se ven y por lo tanto tiendes a afirmar que Dios existe. Entonces, la parte científica que no cree en Dios busca darle explicación a los sentimientos, pero con algo que se vea. Entonces, idearon que el sistema límbico es el asiento de los sentimientos, es decir, el amor, el odio, el enojo, todas esas cosas se asientan en el sistema límbico, cosa que, bueno, para mí no es así porque creo en Dios, creo que existe un alma donde se asientan los sentimientos. Por supuesto, sí creo que el sistema límbico, el alma a través del sistema límbico manifiesta esas cosas, pero no que se originan allí, sino que es un origen tuyo y no no tiene un origen como lo tratan de mostrar, como un origen animal, como que bueno, que el hecho de que tengas enojo o tengas amor o tengas cariño hacia alguien sea algo que es porque venimos de los animales y todas esas cosas que son cosas primitivas, es lo que llaman en algunos libros. Bueno, para mí, repito, no es así. Bueno, lo cierto es que entonces el sistema límbico, ¿verdad? Una de las cosas que trae el sistema límbico es la formación reticular. Y entonces la formación reticular inerva el núcleo motor principal y también, por lo tanto, se inervan los músculos de la mímica. ¿Cómo lo hace? O sea, ¿por qué es necesario saber eso? Bueno, porque esto explica el hecho de que tú de repente, de acuerdo a tus sentimientos, cambias tu cara. Y la cara cambia por la contracción de algunos músculos. Es lo que le da la forma a la cara.
la contracción de los músculos. Entonces, eso depende del sentimiento que tengas en ese momento. Enojo, por ejemplo, a veces tú estás demasiado enojado y no quieres mostrarlo a las personas, pero tu cara lo dice todo. ¿Por qué sucede eso si tú inconscientemente, o sea, desde tu corteza cerebral no está saliendo esa orden, desde el cerebro no sale la orden de mostrarte molesto, sino que sale desde la formación reticular de algo que es involuntario? ¿Ven? Porque creo que no les he dicho, en el sistema nervioso, todo lo que no se origina en el cerebro, todo lo que se origina por debajo del cerebro es involuntario. Por ejemplo, los reflejos son algo involuntario y fíjense que no pasan por corteza cerebral. Entonces, cuando ustedes leen, por ejemplo, que en el libro dice tal cosa es subcortical, te está diciendo que es por debajo del cerebro y que por lo tanto es algo involuntario, es algo a nivel subconsciente o inconsciente. En este caso, este estímulo se origina en la formación reticular, no se origina en la corteza cerebral como esta, y por lo tanto es algo que sucede de manera involuntaria. Entonces, recordar obviamente, si vamos a evaluar el facial, también tiene su reflejo que vimos. El toque de la esclerótica estimula al nervio trigémino y a través del fascículo longitudinal facial se comunica con el facial, a través del fascículo longitudinal medial, perdón, se comunica con el facial para contraer el músculo orbicular de los párpados. Entonces, esa fue la vía del núcleo motor. Ahora, la vía parasimpática, ¿verdad? Tiene lo que es la segunda neurona, ¿verdad? En el núcleo salivatorio superior. Siempre la primera es algo involuntario, que viene de otro lado, que viene a estimular a las glándulas. Entonces, por eso ponemos segunda neurona, núcleo salivatorio superior, ¿verdad? Que es este que tenemos aquí. Sale y como les he dicho, las fibras parasimpáticas sí tienen un núcleo. Siempre tienen un núcleo donde hacen escala. Entonces aquí viene, ¿verdad? Pasa por el ganglio pterigopalatino y por el ganglio submandibular. Allí hacen sinapsis y entonces cuando finalmente llegan a las glándulas respectivas, a las lagrimales y a las submandibulares. Ajá. Si llegaron a ver mis videos de regiones profundas de la cara, ¿verdad? Ahí hablábamos de la fosa pterigomaxilar y que en la fosa pterigomaxilar estaba un señor que se llama ganglio esfenopalatino, que es este mismo ganglio pterigopalatino, que es este que está aquí. Este ganglio, ¿verdad? Va a contener fibras del facial. Fíjense que él va a dar como tal todos estos nervios que están aquí, ¿verdad? Y fíjense que él tiene aferencias. El ganglio esfenopalatino tiene aferencia, es decir, recibe del plexo carotidio, del nervio facial a través de una rama que se llama petrosa superficial mayor, ramas sensitivas del glosofaringio, que es el noveno par, y ramas de el trigémino, su segunda rama, que es la maxilar. Fíjense, ¿se acuerdan que yo les más o menos les dije lo de la cuerda del tímpano? ¿Se acuerdan? Entonces, aquí está el ganglio geniculado, ¿ve? El ganglio geniculado que es el tercer par, perdón, que es del séptimo par. Entonces, por aquí viene la del gusto. Aquí viene el facial, ¿verdad? Y entonces el facial da una ramita que se llama cuerda del tímpano, que es la que le va a dar la cola, se va a ir con el nervio lingual, que es de la rama mandibular. ¿Ve? Entonces, con eso, él llega, estos axones que son del séptimo par, llegan a la lengua. Aquí los vemos igualmente. Fíjense, esta maraña aquí al principio no se entiende, pero fíjense. Este dibujo es este mismo dibujo. Fíjense aquí, séptimo par.
Este es séptimo par aquí. Ganglio geniculado. Ganglio geniculado. Este, el séptimo par, recuerden que entra en el agujero, en el conducto auditivo interno. Esa es la manera como él sale del cráneo, que es este que está aquí. Ganglio geniculado. Después da esta curvita. ¿Ves? Esta curvita que está aquí. Después da la cuerda del tímpano. Aquí está dando la cuerda del tímpano. ¿Ves? Y entonces la cuerda del tímpano va y agarra la cola con la rama mandibular del trigémino. Y entonces es cuando él llega a la lengua. Y entonces recibes la sensación del gusto y entonces sube por este recorrido hacia el facial. ¿Ves? Por supuesto, como es algo sensorial o sensitivo, siempre tiene un ganglio donde comienza, donde está la primera neurona, que es en el ganglio geniculado. ¿Ves? Aquí está lo que les estaba diciendo, que a través del nervio petroso mayor, él también, o sea, que es rama del facial, también da inervación al ganglio ptérico-palatino. Aquí está otra vez, bueno, debí haberlo explicado aquí que estaba más cerquita, pero bueno, aquí está otra vez el facial, ganglio geniculado, esto es la vía del gusto, ganglio geniculado, cuerda del tímpano y se une con la rama mandibular del trigémino hacia la lengua. Entonces, está este mismo dibujo, facial pasando por aquí por dentro del oído, ganglio geniculado, da la rama del tímpano, la cuerda del tímpano, perdón, y cae con el nervio mandibular, rama de el nervio mandibular, el nervio lingual, rama del nervio mandibular, rama del trigémino. Entonces aquí está la vía de el gusto, ¿verdad? Primera neurona, ganglio geniculado, porque aquí están los axones en la lengua. ¿Ves? Vienen aquí, que son estos mismos, también del paladar. Vienen aquí, primera neurona, ganglio geniculado. Segunda neurona, no es el ganglio salivatorio superior, porque es verdad que esto es verde. Segunda neurona, tracto solitario, que está aquí. Y tercera, por supuesto, él va a subir al tálamo. Aquí de una vez explica también la parte motora, ¿verdad? Que sería es la segunda neurona del nervio del núcleo del facial, que le da la vuelta al sexto, sale y entonces va para la parte motora. Aquí está otra vez lo del gusto. Fíjense que el gusto se recibe a través del séptimo par, el noveno par y el décimo par. Entonces, a través del séptimo par, ¿ve? La cuerda del tímpano y llegamos ganglio geniculado y llegamos entonces al tracto solitario. Aquí hace sinaxis con la segunda neurona y sube. ¿Ve? Sube por aquí, por el tallo encefálico, hasta llegar a el tálamo. Y del tálamo llega al área, en la corteza cerebral, la parte del gusto. Subiendo y llegando. Entonces ahora sí podemos entender este meme. ¿Qué le dice el nervio facial al trigémino? Ok, te llevas las ramas de la cuerda del tímpano, pero el gusto es mío. ¿Ves? Origen aparente, como ya se los he dicho, surco protuberancial inferior, salida del cráneo por el conducto auditivo interno. El conducto auditivo externo es como tal por donde escuchamos, que se puede ver, pero el conducto auditivo interno está debajo del cerebro, en la base del cráneo. Por allí salen 7 y 8. Ahora, el facial tiene una particularidad, que él entra por ahí, él entra allí, hace un recorrido y cuando ves por debajo del cráneo, sale por otro agujero diferente, porque hace un recorrido a través de un conducto. Entonces sale por un agujero diferente que se llama estilomastoideo. Por allí sale el nervio facial. Entra por aquí, por el conducto auditivo interno, aquí, y sale por aquí. Agujero estilomastoideo. ¿Se acuerdan que yo les dije, aquí está, estas bolitas que están aquí,
son los núcleos del facial, el núcleo motor del facial. Aquí arriba está la corteza cerebral. Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije que cada núcleo estaba dividido en dos ramas? En dos partes, que llamaremos, ¿verdad? Núcleo superior y núcleo inferior. Núcleo superior, núcleo inferior. Entonces, por eso es que están viendo ahí que son dos neuronas, una que está arriba y una que está abajo. Entonces, fíjense que la corteza cerebral izquierda, ¿verdad? Tiene una neurona, ¿verdad? Que va a inervar, o sea, tiene una vía corticonuclear, una vía piramidal, que va a inervar la parte superior del núcleo contralateral, del núcleo derecho. La parte superior del núcleo del mismo lado, el núcleo izquierdo. Y va a inervar también la parte inferior del núcleo contralateral. Asimismo, ¿verdad? La otra corteza cerebral hace lo mismo. ¿Qué pasa? Que si ocurre una lesión, ¿verdad? Aquí, a este nivel, es decir, a nivel cerebral, por ejemplo, ocurre una isquemia, es decir, que disminuya la sangre a ese nivel, que es lo que se llama un SB isquémico, o más bien un SB hemorrágico, como vimos anteriormente el traumatismo craneoencefálico, por ejemplo, ¿ves? Entonces, eso va a dañar estas neuronas, esas tres neuronas, esas tres tipos de neuronas. ¿Qué sucede? ¿Qué va a suceder en ese caso? Como esta, ¿verdad? Inervaba aquí al núcleo contralateral superior, pero también está inervada por este lado, esta neurona va a seguir sirviendo. ¿Ve? Esta se va a dañar. Esta venía al núcleo superior de su mismo lado, pero como este núcleo, esta neurona también la sigue inervando, va a seguir funcionando. Pero esta que va para el núcleo inferior del otro lado, ¿ve? Esta neurona inferior, el núcleo inferior del otro lado, no tiene quien la respalde. Por lo tanto, esta va a quedar sin inervación. Es decir, que el paciente no va a poder movilizar la parte inferior de su cara, porque resulta que estos dos núcleos, o sea, las dos partes del núcleo, la parte superior y la parte inferior, es porque van a la cara superior, a la parte superior de la cara, y la otra va para la parte inferior. Ponemos una carita aquí. La parte inferior del núcleo va a la parte inferior de la cara. La parte superior del núcleo va a la parte superior de la cara. ¿Eh? Entonces, fíjense que a pesar de que yo dañé estas dos neuronas se dañaron, pero como la parte superior del núcleo, como las partes superiores del núcleo están inervadas por la otra corteza cerebral, no les pasa nada. Es decir, la parte superior de la cara sigue igual, sigue bien, pero la parte inferior de la cara del otro lado, como no está respaldada por la de su mismo lado, se daña. Y entonces el paciente va a tener parálisis facial de solamente la parte inferior del otro lado. Eso es lo que se llama una parálisis facial central. Central porque ocurre en el sistema nervioso central. Por eso se llama parálisis central. La parálisis central periférica, ¿verdad? Ocurre en la segunda neurona, es decir, la neurona que ya sale del núcleo. Por ejemplo, que se comprima aquí cuando ya salió del núcleo, se comprime. ¿Qué pasa? Se comprimen
las neuronas, tanto las que vienen del núcleo superior, perdón, del núcleo inferior, como las que vienen del núcleo superior. Como ya ellas salieron y ya la corteza cerebral dio lo que iba a dar, al cortarse la comunicación, al dañarse esos axones, ya no hay nada que hacer. Entonces, el paciente va a tener parálisis facial del mismo lado, tanto a nivel superior como a nivel inferior. Entonces, esto es una parálisis facial periférica porque ocurre en el sistema nervioso periférico. Es decir, que la parálisis facial central da una manifestación menos grave. La parálisis facial central da manifestaciones menos graves, pero el paciente está más grave como tal porque le está sucediendo un SB. ¿Ven? En cambio, la parálisis facial periférica da una manifestación más fuerte en que se le paralizó la cara completa, pero no le está sucediendo nada al cerebro como tal. El daño se sufrió fue en el nervio. ¿Está otra vez? Fíjense cómo el núcleo, la parte superior del núcleo en el tallo está inervada por los dos lados, pero la parte inferior está inervada solo por el lado contralateral. De tal manera que cuando hay un SB, una parálisis facial central, se va a manifestar en que la parte superior se va a seguir moviendo porque la mueve la mueve la de su mismo lado, pero la parte inferior no tiene nadie que la respalde porque esto se cortó y por lo tanto el paciente va a manifestar solamente parálisis inferior de la cara. Se le cae el labio, ¿verdad? Se le cae el labio, la comisura labial. Pero el de la parálisis facial periférica, en que se paraliza esto aquí, se daña el nervio cuando ya ha salido del núcleo, se dañan las dos partes y por lo tanto el paciente va a presentar tanto caída de la comisura labial como caída de la comisura orbitaria, es decir, y hasta se le van a salir las lágrimas y todo, porque todo eso se desinervó. Igual lo vemos aquí, fíjense. Aquí está el núcleo motor principal, la parte superior y la parte inferior. Y la parte superior está inervada tanto de este lado, de su mismo lado, como del lado contralateral. En cambio, la parte inferior está inervada solamente de la parte contralateral. La roja, que es de este lado, no le llega a la inferior. De tal manera que entonces cuando ocurre una lesión central en el cerebro, ¿verdad? Ocurre esto, se dañan estas neuronas. ¿Qué va a suceder? Esta parte de la cara, ¿verdad? Esta parte de la cara va a estar respaldada por la del otro lado, pero esta parte de la cara no. Por lo tanto, el paciente va a tener caída de la mitad inferior de la cara. En cambio, cuando el daño es periférico, ya no llega impulso nervioso ni arriba ni abajo. Por lo tanto, el paciente va a tener completa parálisis de la cara, de la hemicara, pues. Bueno, muchas gracias. Cualquier duda, estoy completamente a la orden. Este es mi profesor de Introducción a la Práctica Médica, con que me quedó la materia. Creo que ya se los había presentado, creo que fue en médula espinal. Ajá. Él se graduó de médico en Zaragoza y este es su cuadro de la promoción. Cuando creo que yo estaba como en sexto, séptimo. No, yo creo que como octavo semestre por ahí.